ella es defensora legal de la señora Keiko Fujimori, y es que pese a que el presidente Vizcarra había señalado que los indultos que se tramitan para deshacinar las cárceles no debían liberar a procesados o investigados por corrupción, el Poder Judicial ha resuelto no seguir ese criterio y ha dispuesto variar la prisión preventiva que se le impuso por 15 meses a la señora Keiko Fujimori por una libertad, aunque con restricciones. Debe cumplir algunas reglas de conducta, como no salir de Lima, no comunicarse con coimputados o testigos, presentarse ante autoridades judiciales cuando sea citada y pagar una caución de 70.000 soles. Doctora Loza, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, espero que se encuentre muy bien en casa. ¿Se allanan ustedes a estas restricciones y a lo resuelto en total por la justicia? ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches, ¿cómo estás? En primer lugar, deseo hacer una aclaración en la introducción que tú muy bien has puntualizado. La libertad que ha ordenado la sala respecto a Keiko Fujimori no obedece a un pedido de cese o de variación a raíz del coronavirus. Sí, lo sé. Solo hablaba como política, digamos, que el presidente Vizcarra había señalado, pero bueno, hay independencia de poderes en este país, ¿no? Claro, igual el pronunciamiento del presidente, entiendo, va en la línea a raíz de la actual coyuntura de esta pandemia que nos está afectando a todos. La libertad obedece al recurso de apelación que presentamos y que ya venía demorando casi 3 meses, de hecho más de 3 meses, no por demoras del juzgado, sino por los cuestionamientos que había presentado la Fiscalía, a pesar de que estos habían sido rechazados. Correcto. En esa línea, sí, desde luego, nosotros saludamos la decisión de la sala en disponer la libertad de la señora Fujimori como corresponde, porque consideramos, más allá de todo, que esta era una segunda prisión preventiva dada, digamos, de manera inconstitucional, porque no respetaba los presupuestos que inicialmente se habían establecido, ¿no? Había de por medio incluso una sentencia del Tribunal Constitucional. Recuerdas que ella fue liberada el 29 de noviembre del año pasado, y la sala ahora determina que, en efecto, no, entre otros aspectos, como nosotros lo veníamos alegando, se tenían que haber valorado los elementos post esta libertad, vale decir post 29 de noviembre del año pasado, y por demás ha determinado que no existe ni peligro de fuga, ni peligro de obstrucción, y que la medida no es proporcional. Claro, le preguntaba por las restricciones, ¿no? Bueno, dice no salir de Lima. Bueno, en esta situación, digamos, no se puede salir de regiones y, bueno, creo que eso está bastante obvio. No comunicarse con coimputados o con testigos. Presentarse ante autoridades judiciales cuando sea citada, entiendo que cada 30 días, y pagar una caución de 70.000 soles. En grueso, ¿se allanan ustedes a estas restricciones? ¿Se allana la señora Fujimori a estas restricciones? ¿El pago de la caución cuándo se haría? Nosotros vamos a hacer el pago de la caución dentro del plazo establecido. Nos han dado 5 días hábiles para poder hacer este pago, así que lo vamos a cumplir en este plazo establecido. Y desde luego saludamos bastante el criterio que ha tenido la sala para ordenar la libertad de Keiko, ¿no? En lo que sí cabe allí una aclaración, y que es que en este caso, respecto a la restricción de la comunicación con coimputados, ¿no? Ahí hay un tema, porque recuerda que Mark está investigado. Entonces, evidentemente, allí, imagínate, ¿no? A ver, eso es interesante. Es decir, de acuerdo a esta resolución, ¿la señora Fujimori no podría establecer comunicación con su esposo? Claro, ahí yo creo que ha habido un dato allí que tiene que precisarse por estas circunstancias, sin lugar a duda, y que vamos a pedir la aclaración correspondiente, ¿no? Pero en el caso digamos, del resto de investigados, qué sé yo, algún otro procesado, ella, digamos, va a guardar. Entiendo que además tendría que hacer una cuarentena saliendo de prisión. Sin duda. Ella va a cumplir todas las medidas sanitarias como la vienen cumpliendo todos nosotros, ¿no? Claro. Eso sin lugar a duda, porque está en resguardo también su salud. Recuerda que ella, por las enfermedades que padece, está dentro del grupo de población vulnerable al COVID, ¿no? Ella es hipertensa y tiene arritmia, así que con mayor razón en tener las medidas sanitarias correspondientes. Claro. Si bien esta resolución, como usted bien señalaba, no incluye en sus considerandos el riesgo de contagio que reclamaban tanto la señora Fujimori como usted en algún momento, se produce en un contexto de deshacinamiento de las cárceles por el coronavirus, ¿no? Pero justamente en una de las anotaciones de esta resolución sostiene que
la sospecha o culpabilidad no es suficiente para dictar prisión preventiva en su contra, más aún porque los encargados de la persecución penal no muestran la diligencia debida para el juicio oral. ¿Qué opinión tiene usted del recurso de casación contra la liberación de su defendida que prepara la Fiscalía? Bueno, el ordenamiento procesal penal establece determinados mecanismos procesales. Uno de ellos es la casación. Si es que la Fiscalía va a presentar este medio de impugnación, tenga en cuenta, sin lugar a dudas, que vamos a estar debidamente preparados para defender, en este caso, la inviabilidad de dichos recursos. Ajá. Ahora, ¿cuándo estima usted que la señora Fujimori saldría de la prisión? Porque hasta lo que sabemos, a través de nuestras fuentes, la notificación del juzgado no ha llegado al INPE. Yo imagino que esto se debe precisamente por la hora en la cual ha salido esto. Mañana es feriado, estamos en días, digamos, no laborables, así que, mira, Jaime, hemos esperado tanto, más de 3 meses por esta resolución. Vamos a ser, como siempre, respetuosos de los trámites administrativos y esperamos que el día lunes se concrete la libertad de Keiko. Hay una discusión allí que puede sonar muy ajena porque es estrictamente procesal, pero evidentemente tenía un trasfondo, es decir, el fiscal José Domingo Pérez había pedido que no se realicen las audiencias porque no pueden ser presenciales y todo lo que se había dicho en la víspera. Pese a que el fiscal no participó, ¿considera usted, en estricto orden jurídico, que se haya resuelto esto sin la participación del Ministerio Público? ¿Qué consecuencias puede acarrear? Ninguna consecuencia negativa. De hecho, Jaime, no hubo necesidad de que nosotros nos traslademos a la sala de audiencia. La audiencia fue online. Yo me he conectado desde mi casa. Y considero por demás, si así hubiera ido la Fiscalía a sustentar su posición, que por propia decisión y voluntad no fueron, es cuestión de ellos y responsabilidad de ellos, igual la sala hubiera tomado un criterio tan razonado y proporcional como el que acaba de dar en ordenar la libertad de Keiko. Los argumentos son fuertes y contundentes, y la sala de esa manera lo ha establecido. No hay peligro de fuga, no hay peligro de obstrucción, y la medida resulta no ser proporcional. Ahora, ¿qué siguiente paso darán? Es decir, no es solamente que se consiga desde su defensa la libertad de la señora Fujimori, porque además, como le decía, están planeando creo que 2 recursos de casación en la Fiscalía. ¿Cuál va a ser el siguiente paso en esta lucha legal? Nosotros estar atentos, desde luego. Keiko va a enfrentar la investigación en situación de libertad, que es la condición que le ha otorgado la Corte Superior, la Sala Penal Nacional, y en esa situación va a enfrentar, como lo vino enfrentando los 2 meses que estuvo en libertad antes de esta segunda prisión preventiva. Recuerdo que incluso ella voluntariamente fue y se puso a disposición del juez antes de que siquiera termine de leer la resolución. Entonces, sí, en efecto, ella va a continuar enfrentando esta investigación, es la principal interesada en que esto se esclarezca y en situación de libertad, cumpliendo las reglas de conducta que le han establecido. Y si es que la Fiscalía decide presentar estas casaciones, pues estaremos atentos y defenderemos nuestra posición en las instancias correspondientes. ¿En qué estado de salud se encuentra la señora Fujimori? Bueno, ella está medicada. De hecho, ella tiene hipertensión y arritmia cardíaca, supervisada por el personal médico, y esperamos pues que se mantenga en una situación estable, ¿no? Para nosotros, para ella, es una situación preocupante. Y en verdad, Jaime, quiero tomar unos minutos finales para decirte, trasladarte la preocupación constante de Keiko, ¿no? Creo que todos los hemos leído a través de los mensajes que nos pidió publicar en las redes sociales. Es la situación penitenciaria en general. Y yo creo que más allá de los nombres, de los colores y de las banderas que podamos tener, es momento en que todas las autoridades del país se enfoquen en atender con urgencia la situación penitenciaria del país. Yo creo que a raíz de esta situación de la pandemia merecen atención, porque todo interno tiene derechos y sobre todo el derecho a la vida. Justamente 100 internas del penal donde todavía se encuentra la señora Fujimori están pidiendo que, así como a la señora Fujimori, se les imponga alguna otra restricción. 100 internas del penal anexo. ¿Está usted de acuerdo como abogada? Sin duda debe de haber muchos internos en otros tantos establecimientos penitenciarios del país.
el Poder Judicial ha sacado una resolución administrativa, la 120, en la cual invoca a los magistrados penales a revisar incluso de oficio la situación tanto de procesados como de sentenciados en respecto a su situación jurídica. Yo creo que incluso hay pedidos de cese, hay pedidos de variación, hay pedidos de habeas corpus, hay apelaciones pendientes que también merecen ser atendidas. Yo creo que es momento de pensar en estas situaciones, ¿no? Doctora Juliana Loza, muchas gracias por este contacto, que tenga una buena noche y gracias por la entrevista. Gracias a ti, Jaime. La abogada de la señora Keiko Fujimori, Juliana Loza, a propósito de la decisión de la justicia de variar la prisión preventiva que tenía la señora Fujimori por 15 meses en total a una libertad, aunque con restricciones. Ya ha dicho además la señora Loza que en 5 días la señora Fujimori va a pagar los 70.000 soles que ordena la justicia por la caución. Y ciertamente hay que aclarar este asunto de ella no puede tener contacto con ningún coimputado, con ningún investigado, pero resulta que su esposo es investigado. ¿Puede hablar? ¿No puede hablar con su esposo, Marc Vito Vilanela? Habría que, ahí lo van a aclarar. Vamos a ver.